hacemos y que continuará el próximo año. No sé, desde la llegada de los españoles a América, la etapa de los Austrias, la etapa de los Borbones, ahora estamos con la etapa de las independencias que hemos dividido en la sesión de hoy y la sesión de mañana. Recordar a los presentes y a los conferenciantes que esto se retransmite en directo, por lo tanto hay mucha más gente viéndola que los que estamos aquí. Y después quedan colgadas en YouTube para que los pueda ver a lo largo de los siguientes días quien quiera. Pues la primera conferencia se titula Los procesos independentistas de las Américas, convergencias y divergencias, será dada por la doctora Concepción Navarro Azcue. Es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Historia de América en dicha universidad. Ha sido secretaria general y vicepresidenta de la Asociación Española de Americanistas, directora del Colegio Mayor Miguel Antonio Caro de la Universidad Complutense, presidenta de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid y de la Asociación Nacional de Colegios Mayores de España, así como miembro del Patronato del Archivo de Indias. Su labor investigadora la acredita como experta independiente en la evaluación de proyectos y currículos para la Fundación Carolina y la Agencia Nacional de Investigación y Prospectiva. Ha dirigido proyectos de investigación nacionales I+D+I durante más de 25 años. Los resultados de sus estudios están publicados en revistas nacionales e internacionales indexadas, donde aborda sus temas de interés: asociacionismo inmigrante, sociabilidad, redes de inserción socioeconómica, entre otros. Destaca en relación con este curso sus aportaciones sobre una crisis atlántica, España y América y los acontecimientos de 1808 y biografías de los próceres de la independencia. En los últimos años investiga la migración española a Uruguay durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, analizando la inserción de los migrantes españoles en la sociedad uruguaya a través del asociacionismo étnico. Y ya sin más, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la coordinadora de estos 2 días, de este seminario, y sobre todo a la Asociación de Hidalgos Españoles por haber tenido la delicadeza y la generosidad de invitarme a este caso. Siempre es una alegría tratar gente civil normal, y no alumnos que, bueno, tienen otras edades y otros intereses. Hoy me toca hablar de los movimientos de independencia, pero me ha hecho una faena y me ha puesto convergencias y divergencias. Es decir, esto es un proceso, el que tengo yo que hacer una síntesis en 1 hora de ver en qué eran iguales esos procesos de la América española y en qué eran diferentes. Entonces, eso es un reto muy grande que me ha hecho, somos muy amigas, pero me ha hecho un reto. Y no se lo he dicho, ¿eh? Bueno, ¿qué es la emancipación? Es un movimiento, el siglo XIX, que va a cambiar completamente el mapa y el escenario. De repente, el Imperio Español, que tenía 300 años de vida, desaparece y se configuran, se fragmenta, se quiebra todo ese territorio y aparecen 19 repúblicas. Eso es el momento más importante, el espacio, el momento histórico más importante en lo que sería, pues, ese momento de la humanidad, ¿eh? Es un proceso que conlleva unos cambios enormes, se producen además en el siglo XIX, yo que soy experta en movimientos migratorios, unos cambios, 60 millones de europeos dejan Europa de 1830 a 1930 y van a rellenar desde Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego
todo el territorio, con lo cual se va a producir, nosotros vamos a generar con esos cambios, digo nosotros, porque a pesar de toda esa polémica que hay ahora con que qué hicimos, que si tenemos que pedir perdón, aquí no hay que pedir perdón para nada, luego les voy a decir por qué. Y bueno, pues a pesar de todo eso, para mí somos nosotros. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a caracterizar el proceso, cómo era, qué era. En segundo lugar, haciendo lo que me ha hecho ese reto, convergencias, en qué se centra, en las causas y en las conclusiones, es decir, antes de, después de. Ahí es igual. ¿Y en qué se diferencian las divergencias? En los procesos, en lo de en medio y en quién lo dirige, quiénes son los protagonistas. Bueno, esto es el siglo XIX, lo que deberían haber heredado, lo que heredaron, y yo siempre digo que cuando dicen los mexicanos tienen que pedir perdón, digo, no, perdón tendrían que dárselo los del 19 a los de ahora, porque si ustedes ven este mapita de aquí, tiene todo esto perdido. Perdieron más de la mitad del territorio los mexicanos en 1848. Perdieron para la herencia de las nuevas generaciones, hasta las nuestras, estas que dicen que nos pidan perdón. No, no hay que pedir perdón por nada. Tendrían que pedírselo ellos, que perdieron más de la mitad del territorio que los españoles que la corona les cedió. Heredaron. Bueno, esto es el mapa del siglo XIX, del siglo XVIII, que es fundamental entenderlo para ver la complejidad del fenómeno que estamos hablando. Yo siempre digo que el proceso de conquista español del siglo XVI es increíble, la heroicidad. Luego vamos a ver también un momento de heroicidad en las tropas patriotas. Pero lo que hicimos los españoles en el siglo XVI es increíble, desde arriba hasta abajo. Un continente con montañas de 7.000 metros, lagos, volcanes enormes, todo es inmenso. Yo a mis alumnos siempre les digo, América hay que verlo con ojos de América. Cuando nosotros aquí decimos, ¿qué río hay en Madrid? Yo me avergüenzo de, no, es una cosilla, el Manzanares. Claro, se ponen a reír que se mueren, porque lógicamente cuando tú vienes del Amazonas, pues el Manzanares, Dios mío de mi vida. Bueno, quiero decir con esto que esto nos hace comprender cómo es el proceso. Así era América en el 18. Bueno, vamos a ver cómo es este movimiento. Es un movimiento popular, pero elitista, es decir, participa la población, pero lo dirige el patriciado urbano. Fíjense que es curioso porque mientras que el proceso en España lo dirige las masas populares, el pueblo, en el caso, o sea, arrastra a los dirigentes, en el caso de América son las élites urbanas, el patriciado urbano, el que desarrolla el proceso. Y, por tanto, este patriciado va a generar en un sistema espejo, o sea, aquí se están produciendo juntas populares en la metrópoli y allí van a hacer juntas igual. Pero esas juntas, aquí tienen unos derroteros y allí van a tener otros. Bueno, no solamente es una guerra de independencia, sino que también es una guerra civil. ¿Por qué? Yo siempre, como siempre los profesores tenemos que meter alguna cosa para que los alumnos les haga, yo qué sé, les llame la atención, yo siempre digo, es una guerra civil por amor. Porque fíjense, en ambos ejércitos hay población que corresponden a los realistas, es decir, la gente de la metrópoli, a los peninsulares, pero también en el otro, y esos pueden estar con los patriotas y hay patriotas que pueden estar con los peninsulares. ¿Por qué? Una razón muy sencilla, tú estás casado con una española y cualquiera le dice a la española de los 7 refajos que no vas a estar con su ejército realista, y al revés. Y al revés, es decir, ¿cómo le vas a decir a la criolla que tú no vas a estar con los criollos? Por tanto, es un proceso de guerra civil, además de guerra de independencia. Eso es es complejísimo el proceso, porque tiene rasgos muy diferentes. Es muy fácil, cuando tú lo ves en algo, es una guerra civil, es una guerra de independencia, se ve muy fácil. Aquí no, porque aquí estás viendo cómo se están metiendo elementos unos con otros. Bueno, pero también es un movimiento muy regionalizado. ¿Por qué? Porque no todos los espacios van a actuar igual y en el mismo momento. Hay que acordarse que estamos hablando que va del 8 al 24, casi 20 años de guerra. Por tanto, es un proceso muy regionalizado. ¿Y por qué se produce la regionalización? Se produce porque las élites tienen intereses económicos. Estos intereses económicos
quiere decir que las zonas de los virreinatos más modernos, que son los del siglo XVIII, que son la Nueva Granada y el Río de la Plata, están vendiendo su producción no a la metrópolis, sino a las nuevas metrópolis, a Brasil, a Estados Unidos, y esa economía, por tanto, no depende, no está volcada a la metrópoli. Sin embargo, los virreinatos antiguos, los históricos, la Nueva España y el Perú, sí que tienen la economía vinculada con la metrópoli. Por tanto, esta regionalización está también en función de otros muchos elementos que vamos a ver después, pero también tenemos que focalizarlo y darle la importancia que se merece a la economía. La economía va a dirigir el posicionamiento. Luego vamos a ver también otros elementos. Bueno, y todo esto lo que nos va a nosotros, se va a gestar un escenario totalmente complejo, donde elementos que estaban en equilibrio inestable van a hacer eclosión cuando se produzca la causa más compleja, que es ya la invasión de Napoleón. Vamos a ver, por tanto, en qué convergen. Hemos dicho que convergen en causas y en consecuencias, en el principio y en el final. En todo el territorio español, estas causas internas están incidiendo. Luego vamos a ver cómo las causas externas van a incidir de una manera u otra, pero estas internas, por ejemplo, causas sociales, auge del movimiento del criollismo. El criollismo es un movimiento que se genera en el siglo XVII y este criollismo lo que va a generar es una diferenciación, un sentido de identidad de los que han nacido. ¿Son españoles? Sí, pero nacidos en América y no se van a sentir igual, se van a sentir diferentes. Y eso va a eclosionar en el XIX cuando tengan un posicionamiento, es decir, es que no somos iguales que los que han nacido en la península, que en la metrópoli. Bueno, también diferencias, causas internas que corresponden a la economía. ¿Por qué? Porque el reformismo borbónico lo que nos va a hacer es que va a introducir una fiscalidad muy fuerte, se van a pagar más impuestos. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando los españoles están en el siglo XVIII en América, solamente llega como riqueza el 20% de lo que produce América, el 80% se queda en América. Cuando llegan los Borbones en el 18, ¿qué hacen? Reorganizar toda la economía, sobre todo la fiscalidad, de manera que, y también el sistema de cambios comerciales, pero sobre todo la fiscalidad, de tal manera que esa fiscalidad afecta mucho a los criollos. Y eso lo que va a hacer es que vaya a ser también este enfado, ¿no?, esta manera de ver a la metrópoli como un vampiro, como un vampiro económico, también va a influir. Pero también desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque los criollos van a tener en el siglo XVIII ya van a tener un patrimonio considerable, económicamente se han desarrollado, pero no políticamente, porque los criollos nunca están en los cargos de alto mando. De tal manera que ellos quieren representación en la metrópoli, es decir, ser alguien allí también, aquí, pero por otra parte lo que quieren es que puedan allí, en sus tierras, tener altos cargos. Nunca jamás un virrey, muy pocos virreyes son criollos, ni el regente de la audiencia, ni los grandes intendentes. Es decir, aquí lo que se va a producir es, diríamos, un acaparamiento por parte de los peninsulares, y eso también va a ser una causa. Y por último, la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas de 1767 es realmente una crisis. ¿Por qué? Porque los jesuitas, aquí yo les he puesto el padre Francisco Suárez, finales del XVI, finales del XVI, comienzos del XVII, porque es el origen del cuestionamiento de la autoridad real. Lo que dice el padre Suárez es: la autoridad es dada por Dios al pueblo, que lo transfiere al rey. Rompe totalmente con la mentalidad. Y estos jesuitas, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, pero aquí hablamos un siglo y pico después, esos jesuitas van a ser expulsados de América y se van a quedar las élites sin sus formadores, sin los profesores en las universidades, con lo cual eso va a ser para ellos gravísimo, porque diríamos que se van a quedar huérfanos, todas las élites que se forman en las universidades, porque nosotros sí llevamos universidades a América desde el siglo
XVI, con lo cual estamos hablando que para los criollos esto es un verdadero drama. Bueno, ¿cuáles son las causas externas? Hemos visto las que se generan en el propio territorio americano. Vamos a ver las causas externas. En primer lugar, la independencia de Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias y esta Carta de Filadelfia que les he puesto, que habla de libertad, vida y felicidad. Y eso luego vamos a verlo cómo en las cartas de independencia en América lo van a copiar. En segundo lugar, la Ilustración, la enciclopedia francesa que la Ilustración va a meter, es el mundo de la razón sobre el mundo de, bueno, la igualdad, la soberanía, los derechos, y todas estas ideas ilustradas van a tener un eco a través de la prensa. Luego vamos a ver cómo incide la prensa. La prensa ayuda a divulgar estas ideas, todo normalmente con panfletos y con libros, porque la corona no quería en lo absoluto. También es muy importante la Revolución Francesa. No podemos olvidar que la Revolución Francesa va a hablar de igualdad, liberté, fraternité, égalité. Bueno, pero ¿qué nos va a pasar a nosotros como causa externa? Algo muy excepcional. No porque no se esté dando en los otros países, es que nosotros éramos aliados de Napoleón. Es decir, la diferencia que Napoleón invade toda Europa, pero es que nosotros fue un traidor, porque lo que hace Napoleón es invadir un país que es su aliado. Eso es lo grave, porque ustedes recuerdan que cuando pide permiso para invadir Portugal, el rey le da el permiso y cuando ya se queda dice, pues qué bonita es España, pues voy y me quedo. Y entonces las tropas francesas invaden el territorio español, pero era un aliado. Por ahí eso es lo que va a desconcertar en América, porque de repente, luego lo vamos a ver, les están llegando noticias, dicen, pero ¿qué está pasando? No había WhatsApp ni había nada. Bueno, y luego también es muy importante porque los criollos pierden diríamos, la relación con la corona porque tienen miedo, no entienden qué está pasando. Aquí también es importante, hemos dicho, la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias. ¿Por qué va a ser importante? Porque aquí nos encontramos con una constitución, y en esa constitución ya estamos hablando de división de poderes, Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial, y aquí se está aplicando, es la primera constitución es la norteamericana, la segunda la francesa y la tercera la nuestra de 1812. Y esas 3 constituciones van a servir para los países a partir de un tiempo, cuando empiezan ya las constituciones a generarse en América. Bueno, la crisis de la monarquía, la invasión napoleónica, va a ser terrible, porque lo que va a hacer es que, recordamos que el rey son secuestrados, el rey y la familia, por tanto su hijo Fernando VII, le obligan a abdicar, la abdicación de Bayona, y todo eso está llegando a América y no entienden qué está pasando. No entienden en lo absoluto. Esas son unas causas, diríamos, importantes, pero luego hay otros factores coadyuvantes. Lo que hablábamos antes de cómo la prensa va a tener, fíjense, la primera gaceta es de 1722 en México, esta que tienen aquí, la de Caracas, es de 1808, es decir, todos los países van a tener gacetas y van a escribir, van a poner, van a verbalizar o van a escribiendo, van a poner su descontento. Por tanto, las gacetas y la prensa van a ser fundamentales. Pero también hay otra cosa muy importante y es el miedo. No podemos olvidar que ya Francia se ha quedado con un trozo de la española, lo que es hoy República Dominicana y Haití, se ha quedado con lo que era Haití, pasa a ser francesa. Entonces empiezan los criollos a pensar, nos van a vender, nos van a regalar, nos van a intercambiar, por tanto tienen miedo a ser moneda de cambio. Pero también no podemos olvidar que en 1806-07 los británicos han invadido territorio, han intentado invadir la zona del Río de la Plata, sobre todo Buenos Aires. Por tanto, ya tienen muchos ejemplos de que están en cualquier mano, que pueden ser o pasar para el Imperio francés o pasar para el Imperio británico. Bueno, y lo que decíamos antes, cómo las juntas van a servir para copiar lo que se hace aquí, copiarlo en América.
¿En qué hemos visto? Por tanto, hemos dicho convergencias, las causas, divergencias, los procesos y los protagonistas. ¿En qué se diferencian? Vamos a ver. Primero los antiguos, Nueva España y Perú, después los más jóvenes, los virreinatos del Río de la Plata y de la Nueva Granada. Vamos a ver los procesos. ¿Por qué se produce esta diferenciación? ¿Por qué no todos actuaron? ¿Por qué no todos participaron en los procesos? En primer lugar, los históricos, el virreinato de la Nueva España y el Perú, tenían una economía dependiente de la metrópoli. En segundo lugar, un volumen demográfico indígena muy alto, muy grande. Tenían miedo. No podemos olvidar que acabamos de tener a Tupac Amaru en Perú con un ejército que casi pasa a cuchillo a medio Perú blanco. Además, yo siempre digo a mis alumnos que no pedían el carné, que cuando veían un blanco nos decían, ¿usted dónde ha nacido? Ah, en Mérida. ¿Pero qué Mérida? ¿La de aquí o la de allí? Le mataban directamente. Bueno, y luego una presencia militar enorme en acuartelamientos y en volumen de tropa, en los históricos. Y por último, en ambos hay soluciones monárquicas. En el caso del Perú se plantea, se pide que Fernando VII envíe un príncipe. Después incluso, eso lo hace San Martín, después incluso lo van a hacer también cuando ya son república, están pensando en la polémica de vamos a ser monarquía o república. ¿Por qué? Porque a ellos la monarquía es lo que conocen, les da seguridad, pero los que son pro-republicanos dicen, pero si eso es totalmente obsoleto, si la monarquía es lo que hemos abandonado, hay que mirar Estados Unidos, es una república, les va fenomenal. Bueno, eso y en el caso que les va a explicar el profesor Luque mañana, dentro de un rato, México lo hace. México se constituye como país con un imperio, con una monarquía. Por tanto, en todos esos elementos se diferencian de los virreinatos históricos con los virreinatos más jovencitos, los del siglo XVIII. Y en el de los jovencitos, ellos lideran el proceso. ¿Por qué? Porque su economía no está vinculada a la metrópoli, porque la presencia militar es pequeña, porque no tienen casi población indígena y porque acogen las soluciones republicanas para constituirse como repúblicas. Bueno, vamos a ver el primero, el del Río de la Plata. El Río de la Plata, que es toda esta parte que hemos puesto, este tiene su primera experiencia nefasta con esas invasiones que hemos dicho, donde se demuestra que la metrópoli no es capaz de defender el territorio. Son las propias tropas criollas las que, bueno, criollos y españoles, pero ellos tienen que hacer su propia defensa, con lo cual la situación es muy compleja. Por tanto, es el ejército colonial criollo el que defiende el territorio. Esto ya va a ser muy complejo. Este esquema es, bueno, lo que hemos visto antes, causas políticas, culturales, sociales, militares, económicas y con el detonante aplicado al Río de la Plata. Vamos a ver cómo era la situación. Imagínense, Napoleón ha invadido la península. ¿Qué hay? Primero, dificultad de comunicaciones. No se sabe, hablamos de 2 de mayo, nosotros que somos madrileños, lo vivimos aquí. Ya en agosto, en julio y agosto, llegan noticias, no hay WhatsApp, no hay nada. Y tanto en Buenos Aires como en Santiago de Chile se enteran que ha pasado algo, que han invadido, que el rey está secuestrado, que la familia real está secuestrada, que hay un rey nuevo, un hermano de Napoleón, o sea, las noticias son muy complejas. Se produce, por tanto, la cefalía de la corona. Cefalía significa que no hay persona en la corona. Bueno, y además que se han creado unas juntas, la de Sevilla, la Junta Central, y esto produce incertidumbre, desconcierto, y al principio lo que se declara es la lealtad a Fernando VII. Todo, pero eso se le pone el apodo del deseado. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando que Carlos IV ya era un desastre y que su hijo lo puede hacer. Pero empieza ya a cuestionarse la legitimidad. ¿Por qué? Porque hay una reticencia a las autoridades, no se confía en las autoridades locales, porque se cuestiona ya, se empieza a cuestionar todos esas ideas reformistas de la enciclopedia han permeado en las élites, en las clases dirigentes. Además hay soluciones autónomas, Uruguay y Paraguay van por su aire, por su cuenta, y Uruguay se mantiene, Montevideo se mantiene realista mucho tiempo, hay enfrentamientos entre Montevideo y Buenos Aires,
Incluso hay un levantamiento en La Paz en 1809, por tanto ya está servido el germen revolucionario. Bueno, fíjense aquí lo que dice Cornelio Saavedra, que es uno de los grandes próceres de la independencia del Río de la Plata. Dice: ¿y qué, señor? ¿Cádiz y la Isla de León son España? Los derechos de la Corona de Castilla que se incorporaran a las Américas han recaído en Cádiz y la Isla de León, que son parte de Andalucía. No, señor, no queremos seguir la suerte de la España ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarlos por nosotros mismos. Eso es lo que dice Cornelio Saavedra. Ahí ya está muy claro. Consecuencias: el poder revierte al pueblo, se hacen cabildos abiertos, se hacen juntas, se legitima el nuevo virrey, se deslegitima al virrey, se abre el cabildo y el 25 de mayo de 1810 se hace ya un gobierno autónomo en Buenos Aires. De esa manera cesa ya completamente la autoridad española. Diríamos que el Río de la Plata ha limpiado su panorama, ya ha clarificado qué es lo que van a querer y preparan un ejército para difundir, igual que Napoleón difunde todas las ideas de la Revolución Francesa a través de sus ejércitos, ellos quieren hacer lo mismo. Vamos a copiar y vamos a difundir las ideas de la Revolución. Bueno, el primer Congreso de Tucumán, el de 1816, se declara la independencia, se hace un reglamento provisorio y se constituyen las provincias de Sudamérica en el 19. Este es una pintura de Fortuny sobre el Congreso de Tucumán. Se hace una constitución en 1826 para consolidar la unión y el problema está, fíjense, hasta nuestros días. Uno gobierno es federal, el siguiente gobierno es unitario. Argentina ha mantenido todo el siglo XIX esta polémica, estos enfrentamientos. Se hace una división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero ¿cuáles son las consecuencias? Caos y guerras. Luego vamos a ver que esto se va a dar prácticamente en todos los países, el caos y la guerra. Hemos visto la primera de los virreinatos, cómo es el proceso de los que tiran de la independencia. Este es el segundo, en la zona de Venezuela, de donde va a salir, luego vamos a ver Bolívar. El primero que habla de independencia y que hay un conato de independencia, que no está todavía la sociedad preparada, es Francisco de Miranda, uno de los grandes pensadores, un caraqueño que la mayoría de estos militares han formado parte del ejército español, se han formado en el ejército español, vivió en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, recorre toda Europa. Otra cosa, la mayoría de estos son masones, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en 1806 intenta hacer un intento de independencia, no está todavía preparado. Vamos a ver, igual que Buenos Aires hace una junta de Buenos Aires a partir del Cabildo Abierto, Caracas va a hacer lo mismo. Y estas juntas siempre comienzan apoyando a Fernando VII. Es decir, el proceso rupturista requiere todavía más pozo, todavía no hay suficiente pozo. La Junta Suprema de 1810 se apoyan en la Junta de Sevilla, la copian en la de la Regencia, pero luego inmediatamente, esto es un proceso tanto en España como en América, es un proceso muy dinámico, rapidísimo. Si uno quiere explicar, es que nosotros explicamos esta materia en un año entero en la universidad, las independencias un año entero, por tanto aquí es muy complejo poderlo sintetizar a culpable, para poder que les llegue a ustedes algo de la idea. Bueno, por tanto, el Congreso de Venezuela, igual que luego lo hace, igual que lo habían hecho en el Río de la Plata, declaran la independencia y igual van a empezar con las polémicas sobre quién recae la soberanía. Bueno, podemos decir que aquí es la primera forma de gobierno, de autogobierno de Venezuela. ¿Qué dice el Acta de Independencia? No se la voy a leer porque sería un poco largo, nosotros representantes, y son nuestro deber de hoy más de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España. Han cerrado el capítulo con la metrópoli. Esta es la Constitución de 1811, redactada copiando a la de España, perdón, a la francesa y a la norteamericana, todavía no a la de España, porque estamos en el 11 y la nuestra es del 12,
pero habla de derechos, de libertad, igualdad, propiedad, seguridad, y lo que pasa es que crea un régimen liberal federal controlado por la élite, por el patriciado urbano. Esto va a ser fundamental. Bueno, vamos a ver quiénes son los próceres, quiénes son los que llevaron a cabo el proceso. Si nosotros hablamos del Río de la Plata, el gran prócer es San Martín. San Martín, con el otro se llevan 5 años, nace en 1778, de padres españoles, padre y madre españoles, y en 1783 se vuelven a España, porque allí la situación está compleja, y él va a entrar como cadete, y ya en 1804 es capitán, es una persona con una formación militar excelente, una carrera militar impecable, con importantísimas batallas, declara la independencia de Chile, que luego lo vamos a ver, después va a participar en la liberación del Perú y va a ser nombrado director, pero curiosamente los que llevan a cabo este proceso ya les digo, es un proceso tan dinámico que al final, de enfrentamientos, de guerras civiles, de polémicas, al final los dos grandes próceres realmente están en una situación personal muy complicada de desilusión, tanto Bolívar como San Martín. San Martín se va a Europa y, curiosamente, los dos van a pasar el final de sus días. San Martín viene a Europa y se queda a vivir, hace un recorrido por Europa, pero se queda al final a vivir en Francia y solamente puede vivir, porque no le llega el dinero de América, puede vivir gracias a la ayuda de un compañero de armas, de cuando era militar en España, español, que le da el dinero. O sea que muere en 1850 en Francia, pero esos últimos años vive gracias a la ayuda de un amigo español, y Bolívar va a morir en casa de un amigo español. O sea que después de todo la vida, como se ven estas cosas raras de la vida, tiene cosas rarísimas. Bueno, este es por tanto San Martín. Vamos a ver lo que es más, lo que yo les he querido resaltar es porque es una hazaña, igual que les digo que desde que España llega a la zona caribeña, que recorre en un siglo, funda todas las capitales, es una heroicidad. Es que nosotros, es un horror que la gente joven vea este mundo en el que estamos ahora funcionando, pero si tenemos que estar no felices de ser españoles, tenemos que estar totalmente, proclamándolo, o sea, diciendo, pues sí, soy español. Bueno, entonces, igual que en su momento, yo siempre digo que la conquista de América es una heroicidad detrás de otra, esto es una heroicidad. El ejército de los Andes, cruzan los Andes, estamos hablando, ahí ya no son 7.000 metros, pero pueden ser 5.000 y pico, donde se cayeron los de la película Viven. Bueno, pues es en enero del año 17, es que es verdad, imagina, en esa película vimos que acababan en qué condiciones, pues imagínate estos pobres. Era enero, que es verano, con lo cual en enero cruzan, y lo que va a hacer San Martín es un estratega magnífico, es que divide los batallones para que los españoles no sepan por dónde están llegando, y efectivamente, con más de 4.000 hombres, pasan por dos pasos, que son más chiquitos, más bajitos, porque lo que hace San Martín en toda esta situación tan compleja que ha vivido en Buenos Aires, se va a Mendoza, ahí está viviendo una temporada, y desde Mendoza recupera a los militares que han sido vencidos chilenos, recupera, y con los vencidos chilenos más los suyos que le llegan de Buenos Aires, forma pero un ejército de 4.000 y pico es poquísimo, Bueno, pues con estos 4.000 y pico, en la batalla de Chacabuco, va a vencer al ejército español, y se le ofrece a San Martín, se le ofrece el gobierno de Chile, él no lo acepta, se lo va a dejar a un chileno, O'Higgins, y empieza, aquí, con esta batalla de Chacabuco, comienza el inicio en el 18 de lo que sería la República Chilena, con su gran prócer, que es O'Higgins. He de decirles que si van al Parque del Oeste, ahí están las estatuas de todos los próceres de la independencia, maravillosas,
O'Higgins es el que está abajo, ya yendo hacia la M30, y bueno, Bolívar arriba, San Martín, están todos, son una preciosidad, merece la pena verlo. Bueno, vamos a ver el otro gran prócer, Bolívar. Bolívar es, bueno, nace en 1700, 5 años después. La familia es una familia de origen, pero es del 16, de origen español vasco, pero del 16, es decir, ya son criollos bien situados, una familia riquísima, con muchísimo dinero, que forma parte de la aristocracia criolla de Caracas. Su padre ya tiene ideas independentistas porque, ya les digo, familias que han pasado desde el 16, el 17, a toda esta élite, diríamos que le empieza a dar el barniz de los pensadores del criollismo. Y comienza además, en los años en los que ellos han nacido, tanto Bolívar como San Martín, las ideas independentistas se están basando en la razón, y todo esto se basa en la Ilustración francesa, que permea a través de todos esos folletos, libros que vienen de Francia, que están prohibidos, por supuesto, pero que llegan o por contrabando o por correo normal, escondidos, van. Con lo cual, todos estos próceres han bebido, y además se ve en las bibliotecas de estos próceres, han bebido de estas ideas de la enciclopedia, donde además se cuestiona todo. Estamos hablando del antiguo régimen, de una monarquía absoluta que les viene de Dios, y fíjense que nosotros tenemos los adelantados del siglo XVI. El siglo XVI, desde el punto de vista de la doctrina en los españoles, es un verdadero, un progreso el que se produce. Lo que pasa es que luego el siglo XVII ya hay más, se cortan un poco más las ideas, pero el padre Suárez y la escuela de Salamanca es lo que están diciendo. No. El poder viene de Dios al pueblo, y el pueblo se lo da, y si el rey, se puede producir un regicidio, porque el tiranicidio, es decir, si el rey no cumple y es un tirano, pues puede pasar a mejor vida. Bueno, mejor o no sabemos. Bueno, les he puesto el principio y el final, o sea, como luego vamos a ver cuál es el proceso. En 1828 se intenta... Él se había casado con una criolla aquí en España, cuando viene a España, y bueno, pues le dura 8 meses y ya no se vuelve a casar. Lo que es el amor, lo que yo os he dicho, la importancia del amor en la historia. Es verdad que la gente no lo valora, pero es así. En el 29, bueno, ya decide irse de Venezuela, y en 1830, intentando venir a Europa, no le da tiempo y muere en esta hacienda de un amigo suyo español. Por eso decía yo que las cosas que tiene la vida, que los dos le ayudan españoles en los últimos momentos de su vida, cosa que es bastante curiosa. Bueno, volvemos a... ¿Cómo era su educación? La educación era exquisita. Simón Rodríguez era un filósofo muy famoso en Venezuela, una persona muy formada. Todos son masones, todos absolutamente masones, y es una persona que la va a conocer y se va a formar en Venezuela, pero que luego, cuando viene a Europa y hace un viaje por Italia, va también a formarse, a hacer un viaje con él y a volver a recuperar a su maestro, que va a ser una figura clave en su vida. Bueno, también conoce a Humboldt, estudia a Rousseau, Spinoza, Hobbes, es decir, la educación de estos jóvenes de las élites es exquisita, porque son gente de muchísimo dinero que se permiten. Además, yo por eso siempre, cuando luego veamos las consecuencias, veremos que es lógico lo que pasó. Es que son mundos esquizofrénicos, pirámides sociales así, donde aquí, esta gente de aquí es una... diríamos, gente formadísima en idiomas, formándose en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Francia, y luego una enorme masa que incluso no sabían ni el idioma. Con lo cual es lógico que estos procesos sean procesos esquizofrénicos, porque no es para menos. Pero toda esta gente, lo que hacía era, tenía una formación exquisita, y además se ve en sus bibliotecas. Bueno, él viene a Europa en 1799 y se va a formar en autores ilustrados como Rousseau, en clásicos como Plutarco,
y va a hacer un viaje por España. Aquí en España va a conocer a una caraqueña, pero bueno, se enamora aquí, lo que es el destino. Se casa en 1802, en mayo, y ella muere en enero del 3, con lo cual, pues realmente no le dio tiempo a conocer las verdades del matrimonio, que esas cosas requieren tiempo, requieren tiempo. Este se quedó en la primera fase, que es la mejor. Bueno, nunca más se volvió a casar, nunca más se volvió a casar. En Europa lo que está haciendo es, primero va a fundar una logia, va en Inglaterra, va a reunirse porque todos estos, gente de recursos, vienen siempre a Europa, es decir, están todos en Europa, con lo cual lo que van a hacer es formar pandillas de manera que van a intercambiar todas estas ideas en la formación de cada uno para hacer proselitismo, Con lo cual estos planes revolucionarios los van a poner en común con estos amigos sudamericanos. Vamos a ver lo que hace en Italia. En Italia, en 1805, conoce a Humboldt, viaja a Italia y va a conocer todas estas ideas liberales, y podemos ver que él ya llega a la conclusión de que América ya está preparada para la independencia, con lo cual ya se puede independizar, por supuesto, empezando por su tierra, como es natural. Pero ¿cuáles son los obstáculos? Él, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le echa para atrás? En primer lugar, ve que gran parte de la población está unida todavía a España, por eso se producen guerras civiles. Que también todavía hay rebeliones aplastadas por las tropas realistas, como pasó en Ecuador. Que Inglaterra todavía no quiere romper relaciones. No nos olvidemos que contra Napoleón los ingleses estuvieron aquí. Quiero decir que es un aliado. Luego vamos a ver por qué, aunque los americanos no lo sepan, nosotros sí lo sabemos, que Estados Unidos se independizó gracias a la ayuda de Francia y de España. O sea, que lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero los norteamericanos son hoy lo que son gracias a que Estados Unidos se formó por la ayuda de los franceses y la de los españoles. ¿Qué pasó luego? Que claro, la Gran Bretaña dijo, aquí te quiero ver, y lógicamente le va a pasar. Bueno, y que Perú todavía estaba a favor de la metrópoli. Vamos a ver el final de estas independencias. El final se produce en Perú, Pero ¿cómo se produce? Por dos movimientos. Por el norte baja Bolívar y por el sur, hemos recordado, ha pasado a Chile, por los Andes, y por el sur va a llegar San Martín. Con lo cual, la independencia es un movimiento externo a Perú, no es un movimiento que ellos lideren. Y el movimiento interno era debilísimo, prácticamente no tenía gente que lo quisiera llevar a cabo. Pero también es importante tener en cuenta una cosa, que para mí es fundamental, o sea, nosotros perdimos la guerra de independencia, estos movimientos estaban completamente en paralelo. ¿Cuál es el factor, el elemento que cambia el peso? El golpe de Riego, el golpe del comandante Riego, que es del 1 del 1 del año 20, que las tropas que tendrían que haber ido a América a ayudar a los virreyes, porque las tropas se iban cambiando, se agotaban, aparte que morían, pero además se agotaban, lo que va a hacer es que da un golpe de Estado interior y le hace jurar al rey Fernando VII la Constitución. Por tanto, y se va a conformar el trienio liberal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se quedan sin tropas de refresco, y entonces ahí es cuando empiezan los patriotas, los rebeldes, con la ayuda de los británicos, empiezan a empujar. Pero también hay otro elemento que es importante y no podemos olvidarnos, es que en 1823 la doctrina Monroe norteamericana dice América para los americanos. No queremos ni una sola metrópoli europea aquí. Eso también es importante. Bueno, ¿cómo es la expedición de San Martín? Recordamos que San Martín ha cruzado y desde Valparaíso, por barco, van a llegar al Callao. Desembarcan en el Callao y hacen una serie de conferencias. El virrey en ese momento era Pezuela, luego lo van a cambiar,
y San Martín, en esta conferencia con Pezuela, no llegan a un acuerdo y se rompen las relaciones y van a hacer ya retiran las tropas, el rey cambia a Pezuela por De la Serna, que es el último que nos vamos a encontrar, y Perú proclama la independencia en el 21, pero todavía quedaban vestigios, y esa es la parte que ocupan ya las tropas finales. Lo más importante, bueno, lo que les decía antes, la doctrina Monroe del 23, la Santa Alianza no va a intervenir, y el trienio liberal lo que va a hacer es que a todos aquellos que todavía eran monárquicos, dicen, ah, no, para tener aquí en España, en la metrópoli, vamos a tener liberales, para eso me quedo con los míos, lógicamente. Por tanto, el escenario cambia en el año 23, va a cambiar, y el gobierno de Bolívar ya va a conseguir financiación, ayuda británica, requisamiento de bienes de la Iglesia y, además, levas en las regiones por las que van pasando. Levas quiere decir captar población para las tropas. De esa manera, la batalla final, que es la de Ayacucho, que van a ganar los independentistas. En el bando realista, el cambio se ha producido a José de la Serna, y lo que hace es fusionar todas las tropas realistas que había, pero no son suficientes, en lo que le llama el Ejército de Operaciones de Perú. Y en la campaña de Ayacucho lo que se va a hacer es, significa el final definitivo del dominio español en América, porque las tropas que hubieran servido como apoyo, porque ya les digo, estaban completamente igualadas las tropas realistas y las tropas patriotas, pero el no llegar las tropas de relevo y frescas desde la metrópoli, pues entonces eso hizo así rápidamente y en el año 24 ha caído. Bueno, hasta aquí hemos visto en lo que eran diferentes. Ahora volvemos a ver en lo que es igual, en las consecuencias. Todo este proceso, ¿a qué llevó? Pues a una tragedia, Yo cuando siguen diciendo, ¡ay, los españoles! Digo, pero por favor, si hacen 200 años que sois independientes, pero es como si un hijo con 35 años, la culpa de todo la tienes tú. Y tú dices, ¿tienes 35? Pues esto es lo mismo, que tenéis 200 años. Es algo horroroso. Bueno, ¿qué se produce en América? Pero en toda América, este escenario... Allí volvemos a las convergencias. Se produce introducción del liberalismo en la economía y en la política. En la economía es terrible porque se va a producir lo que ahora vamos a ver, un neofeudalismo, y vamos a explicar qué es. En segundo lugar, el caudillismo. Fíjense, yo les he hablado de que el proceso lo lideran el patriciado urbano. Pues ahora en América se produce un fenómeno, y es que se ruraliza el poder. De manera que los caudillos, que son latifundistas, dueños de grandes propiedades, lideran el proceso caudillista. El proceso político, es decir, el poder se ruraliza. Y van a ser los dueños de las grandes haciendas los que, a través de las huestes caudillistas, el caudillismo es lo contrario a la profesionalización. En un ejército profesional, el ejército depende del Estado, cobra por el Estado, el nombramiento es directo del gobierno de turno. En el caudillismo no, son relaciones personales, es decir, el dueño de la hacienda, los primeros soldados son sus peones, sus jornaleros, por tanto la relación es una relación personal y no tiene nada que ver. Bueno, pues ese caudillismo lo vamos a ver en toda América, pero además se produce caos, anarquía y guerras civiles. En toda América, los enfrentamientos entre los caudillos por espacios de poder, en el caso del Río de la Plata, seguro que todos ustedes han oído hablar de Juan Manuel de Rosas, es el caudillo, pero es que lucha contra Páez, lucha contra Quiroga, es decir, no es el único él, es decir, él sale, pero ha tenido una serie de guerras civiles con los otros caudillos. Quiere decir que toda América inicia un proceso de caos, inestabilidad, bandidaje, guerras civiles, gobiernos que rápidamente, yo hay veces que cuando a los alumnos les explico, digo, pero, y profesora, digo, no, es que ese gobierno a los 2 meses ya no estaba. Pero digo, ¿qué quieres que le haga? La historia es la que es, no la que queremos que sea. Bueno,
pero también se produce una fragmentación enorme. Es decir, ¿qué es lo que estuvo encantado Estados Unidos o Brasil? La fragmentación de la antigua monarquía hispana. Todos esos territorios, lo que sí quería Bolívar, que era, y luego dijo, he arado en el mar, porque él intentó por todos los medios hacer una sola América española, pero fue imposible, con lo cual se fragmentó. Pero eso no es lo único, es que de esa fragmentación se produjeron por cuestiones económicas, por riqueza, porque había recursos, materias primas, entonces espacios que no le interesaban a nadie tienen un protagonismo, y hay un montón de guerras: guerra de la Triple Alianza, Primera Guerra, Segunda Guerra del Pacífico, guerra entre Estados Unidos y México. Es decir, toda esa parte española se quiebra y se debilita. Por eso, en el caso de, si todos ustedes recuerdan un mapa de América del mismo momento del descubrimiento, ven que Brasil, lo que era Brasil, que pertenecía a Portugal, era una cosa chiquitita, chiquitita, y hoy día, como ellos dicen, nos han parado los Andes, no les paraba nadie. Se han comido de una atacada contra Perú, se comieron 400.000 kilómetros cuadrados, una España entera, se la quitaron a Perú sin anestesiar. Es decir, absolutamente, por eso yo cuando dicen algo digo, pero si sois unos inútiles, si lo que recibisteis y heredasteis, dejaros que os lo quitaran. En el norte de México y en el resto, todos los países colindantes con Perú han sido fagocitados. Bueno, quiere decir esto que guerras de límites, y una guerra significa muerte, desolación, pero también pérdidas económicas, de comercio, de industria, de agricultura. Por tanto, pérdida de energía. Esas guerras civiles más las guerras de límites los dejaron en función de las economías europeas, que los fagocitaron. ¿Cómo? A través de préstamos. Ellos recibieron el dinero para poder organizar los estados, pero todo con intereses, lógicamente. Bueno, por tanto, todo esto que les explico sirve para todos. En mayor o menor medida, algunos salieron mejor, otros salieron peor, pero todos este escenario es el mismo. Y luego, hablamos, la escuela marxista dice que no hay independencia, que es mentira. ¿Por qué? Porque en lo social no hay un cambio, se mantiene la pigmentocracia, es decir, en América el color de la piel es la que manda, por tanto se mantiene la pigmentocracia. Pero también el patriciado urbano es el único que se beneficia, el resto de la población no se beneficia. En esta pirámide, esta parte de aquí se beneficia, el resto para nada. E incluso, como pierden la protección de España, a través de las leyes de Indias, los españoles protegían al indígena, se protegían sus propiedades, se protegía su vida. Me dicen, no, pero es que había muerte, encomenderos era muy malo. Sí, claro, yo siempre digo que hay asesinatos en las calles y nadie que sepamos están permitidos, pero mañana sales a la calle y te matan y no está permitido. Pues esto es lo mismo. Bueno, y desamortizaciones, es decir, le quitaron a la Iglesia sus propiedades, Y luego hubo esclavitud, a pesar de que les prometieron la abolición de la esclavitud, hubo esclavitud y servidumbre, porque en América lo que se hace es lo que llamamos un neofeudalismo. El final del siglo XIX es una etapa neofeudal, como si volviéramos a los siervos de la gleba. Por tanto, este escenario es, que ya no me da tiempo, les había traído una cosa para las mujeres en la independencia, pero no me da tiempo. Bueno, pero sí, es una pena. Y por más que he hablado deprisa. Si no hay mucho más, podemos ver. No, bueno, sí, es un poco. Bueno, cerramos este capítulo. Es decir, lo que va a hacer la independencia es generar procesos diferentes, esas son las divergencias, pero tanto las causas como las consecuencias diríamos que es un barniz que les dibuja a todos. De esa manera podemos hablar de esas convergencias, esas divergencias, y eso sería, bueno, entonces nada, es un segundo, porque me dicen, ¿dónde estaban las mujeres? Las mujeres no participan militarmente, físicamente, pero tienen un activismo político muy importante. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, son anfitrionas, hacen de espías, ellas hacen, las que tienen mucho dinero, hacen de correveidile, es decir, tienen una presencia en la independencia muy importante, porque actúan como Mata Haris, actúan, dan su dinero, sus joyas los venden
para la causa, tanto estas como las realistas, exactamente lo mismo, es decir, en el bando realista y en el bando independentista, las mujeres tuvieron una presencia en la retaguardia, por detrás. Entonces actuaron, ya les digo, con su dinero, con donaciones, haciendo de... Porque claro, una mujer no se atrevían a, yo qué sé, a revisarla, ¿no? Y a través de eso pues consiguieron realmente como espías grandes éxitos en ambos casos. Y era simplemente lo que les quería decir, porque digo, seguro que en este mundo nuestro querrán que les explique algo de las mujeres. Y era eso, simplemente que las mujeres sí estuvieron, aunque no luchando, pero luchando atrás, que a veces es la cuestión más importante. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Si les parece bien a todos, escuchamos la siguiente conferencia y al final agrupamos todas las intervenciones, las preguntas. Bueno, pues vamos a dejar alguna entonces. Sí. ¿Ahora? Ah. Sí. Gracias por darme la palabra. Bueno, por alusiones, la profesora Concepción Navarro ha hecho una magnífica y viva y muy amena presentación de un tema muy complejo, como ella bien ha dicho, porque realmente intentar explicar en 45 o 50 minutos todo el proceso independentista de América realmente es un desafío y ella lo ha cumplido muy bien. Bueno, aparte de esto, yo quisiera dar un poco el marco de referencia de por qué esta presentación ha tenido lugar hoy y por qué va a tener lugar a continuación la del doctor Luque Talaván. Inicialmente este es un proyecto más ambicioso porque se intentaba generar en torno a todo lo que significa el mundo de las independencias y los procesos revolucionarios en el Atlántico en el siglo XIX, algunos elementos claves. Entonces, empezando por una visión genérica de los procesos independentistas, pasábamos al modelo de México que es atípico dentro de las independencias hispanoamericanas. Y después vamos a pasar mañana al de Estados Unidos, que nos ofrece otra perspectiva. Y, por último, el profesor José María de Francisco va a exponer el de la primera revolución negra en Haití. Es decir, queríamos dar una especie de visión genérica y luego pinceladas que diferencian, en donde la diferenciación de ese proceso tiene matices muy interesantes desde el punto de vista intelectual, ideológico, económico y social. Y por eso esta presentación era necesaria para que nos posibilitara luego encajar otros aspectos y desde determinados enfoques. Muchas gracias, profesora Navarro. Se agradece.